Buenas tardes a todos. Sí, estamos acá en un nuevo encuentro, en una nueva semana para realizar el taller de la memoria del Centro de Día Indra. Vamos a ponernos un poquitito en situación, como digo siempre, vamos a ponernos un poquito en fecha. Como siempre les aviso, yo estoy grabando el video en un momento y ustedes lo van a estar viendo cuando puedan, ¿sí? Entonces, para trabajar con lo que es la fecha, yo no les digo en qué fecha estamos, sino más bien vamos a buscar un calendario en casa, vamos a preguntarle a alguien que tengamos cerca en qué fecha estamos ahora, ¿sí? Tenemos que fijarnos qué día de la semana es, a qué altura del mes estamos, en qué mes estamos y en qué año, ¿sí? Por ejemplo, ahora yo estoy a día 30 de julio, ¿sí? Que no significa que sea el día en que ustedes lo vayan a estar viendo, del 2020. Muy probablemente el año sí sea el mismo, ¿sí? Estamos grabando estos videos para seguir trabajando desde nuestras casas en este momento de la cuarentena. Entonces, otra cosa que es importante que prestemos mucha atención es qué momento del día estamos, ¿sí? ¿Ya pasó la mañana o es tempranito y recién nos despertamos? ¿Almorzamos? ¿Sí? ¿O estamos por tomar la merienda? ¿O ya es más tardecita y se está preparando la cena en casa? ¿Sí? Todas esas cuestiones son súper importantes para que podamos tener un seguimiento, ¿sí? Un ritmo de nuestros días. Y que muchas personas en este momento a veces se les está haciendo confuso por estar tanto en casa que nos perdemos, ¿sí? Es bastante normal perderse ahora con respecto de la fecha y todo eso porque los días se ponen medios iguales, pero tenemos que tratar de hacer este seguimiento, ¿sí? Recuerden, el día, el mes en el que estamos y en el año. ¿Y en qué momento del día estamos? ¿Sí? Yo siempre miro para allá porque tengo la ventana. ¿Sí? Estoy viendo ahora que hay sol, que está bastante alto el sol, entonces eso a mí me da la pauta más o menos de qué momento del día es. Bueno, vamos a trabajar esta actividad en dos partes, como hacemos siempre. Vamos a comenzar entonces con la primera parte. Voy a pasar esta paginita de por acá, de la presentación, y vamos a comenzar trabajando con unas frases, ¿sí? Unas oraciones. Acá tengo una oración en la que dice: bajé las escaleras para ver qué pasaba, ¿sí? Es una oración común, sin nada extraño. Y lo que vamos a tratar de trabajar en esta primera parte, ¿sí? Es esa palabra que está marcada, esa palabra que está señalada, vamos a tratar de llevar esta oración a su contrario, ¿sí? Vamos a buscar los contrarios. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la palabra contraria? ¿Cuál es el contrario de bajé? ¿Sí? Si ustedes quieren, pueden utilizar en una hoja, ¿sí? Yo les voy a dar un ratito de tiempo para que piensen si existe una palabra que sea el contrario de bajé, y en contexto, ¿sí? Bajé las escaleras. ¿Cuál sería lo contrario? Si tienen lápiz y papel lo pueden anotar para ir haciendo la actividad ustedes y que les quede escrito. Bien, ¿pudimos pensar cuál es el contrario de decir bajé las escaleras y cómo quedaría la oración en su contrario? En este caso, el contrario de bajé sería, por ejemplo, subí. ¿Sí? Subí las escaleras para ver qué pasaba. ¿Sí? Muy bien. Ahí apareció toda la frase. Cuando trabajamos con los contrarios, las oraciones justamente lo que van a tener es esto, un cambio total de sentido. No dice lo mismo en una que en otra. En una está hablando que descendí y en la otra estamos hablando de que fui para arriba. ¿Sí? Estos ejercicios de pensar los contrarios nos sirven mucho para lo que es el vocabulario, ¿sí? Estimular nuestro vocabulario, nuestro diccionario mental. Bien, acá tenemos una segunda oración, donde también tenemos una palabra que está marcada. Vamos a leer la oración en voz alta que dice: escuché
un ruido bajito y no sé de qué era, ¿sí? Escuché un ruido bajito y no sé de qué era. Entonces, lo que tenemos que pasar al contrario, ¿sí? La palabra contraria es bajito. Y acá tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque al estar en una oración, como les dije antes, tiene que tener sentido en la oración, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería lo contrario de un ruido bajito? En lugar de bajito, ¿cómo puedo decir qué era el ruido? Podemos anotar, ¿sí? Si tenemos nuestro papel. La oración sería, escuché un ruido, ¿cómo sería el contrario? Entonces, hay varias opciones, ¿sí? Podemos decir un ruido alto o podemos decir un ruido fuerte, ¿sí? Todo lo que nos dé la idea del contrario de una intensidad baja, ¿sí? Alto, fuerte. Si queremos podemos hacerlo incluso más exagerado y decir aturdidor, ¿sí? Una característica que da cuenta de que el ruido era lo contrario de bajito, algo fuerte, ¿sí? Y el resto queda igual, ¿sí? Y no sé de qué era, ¿sí? Otra vez, cambia totalmente el sentido de la oración. Bien, vamos al siguiente. Nuestra tercera oración dice, el césped estaba largo y muy verde, ¿sí? Y la palabra que tenemos que encontrarle el contrario en este caso es largo. ¿Cómo podemos decir que es el contrario de largo? ¿Cómo estaba el césped si es lo contrario de largo? El césped estaba, cuando le pasamos la máquina para que no esté largo, ¿cómo queda? Corto, ¿sí? Corto y el resto sigue igual. Y que ahí me comí un espacio. Y muy verde, ¿sí? El césped estaba corto y muy verde. Perfecto. Vamos siguiendo cómo es el tema de buscar los contrarios, ¿sí? Si se les ocurre otra, ¿sí? Otra opción a las que yo estoy dando del contrario, puede ser, ¿sí? Siempre y cuando mantenga lo que es el sentido y si quieren y tienen dudas me lo pueden anotar y yo después les voy a estar contestando con respecto a lo que pusieron. Muy bien, sigamos con la siguiente oración. Dice, había una mariposa diminuta y me llamó la atención sus colores. Acá la palabra que tenemos que cambiar a su contrario es la palabra diminuta. Entonces, ¿cómo era la mariposa si es el contrario de diminuto? ¿Sí? Vamos a pensar, porque diminuto eh, es justamente es plantear algo que es muy, muy pequeño, no es solamente chico, sino que es muy, muy pequeño. Entonces, el contrario tiene que ser algo que sea, que dé indicación, una exageración de tamaño, ¿sí? Podríamos decir quizás grande, pero podríamos exagerar más para llevarlo al extremo. En lugar de decir que es grande, podemos decir que era, ¿cómo se dice cuando algo es muy grande? Yo mientras voy copiando las frases, ¿sí? Había una mariposa, dijimos que puede ser grande, pero ¿cómo sería si fuese un poco más incluso que grande? Enorme, por ejemplo. O podríamos decir gigante, ¿sí? Y el resto queda. Y me llamó la atención sus colores. Entonces fíjense que las opciones que tenemos a veces son varias, no es solamente una, como ya nos pasó en la otra oración que trabajamos antes. Bien, vamos acá. Ya perdí la cuenta de cuál iba.
Entonces tenemos, mira, acá me está marcando que tengo una falta de ortografía porque había va con acento. Dice, vamos a corregirlo. Dice, Juan tenía tanto desorden que no encontraba lo que había guardado, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el contrario de desorden? ¿Existe más de un contrario para hablar de desorden? ¿Sí? Hay uno que es el más usado, que ¿cuál sería? ¿Sí? A las palabras que empiezan con des, ¿sí? Por lo general le sacamos el des y queda el contrario. En este caso entonces sería, Juan tenía tanto orden, ¿sí? ¿Habría otra forma de poner que algo estaba el contrario de desordenado? ¿Sí? Por ahí cambiándole un poco más rebuscado, ¿sí? Podríamos decir, Juan tenía tanta pulcritud, ¿sí? Tanta organización, ¿sí? Pero bueno, el contrario directo de desorden es orden. Entonces sería, Juan tenía tanto orden que no, que no encontraba lo que había guardado. ¿Les pasó alguna vez eso? De ordenar tanto y guardar todo tan bien que después cuando lo queremos usar no encontramos por ningún lado. Es horrible eso. Es como justamente lo contrario que queremos que nos pase. Uno ordena para que esté todo a la mano y después terminamos escondiéndonos las cosas, ¿no? Bien. La siguiente oración. Acá tenemos dos palabras que tenemos que cambiar. Tenemos que llevar las dos al contrario. Dice, Silvia rompió su radio nueva. Entonces, ¿cómo sería el contrario de lo que hizo Silvia? En lugar de romper, ¿qué se les ocurre? Que Silvia puede haber hecho qué. Arregló, por ejemplo. Pero no me sale el acento de la O. Ahí está, arregló. O si no, como se dice también cuando uno manda arreglar algo, otra forma de decir, el contrario de rompió puede ser reparar. En este caso sería reparó, perdón. Silvia arregló o Silvia reparó su radio y acá la última palabra también tiene que cambiar. ¿Sí? Tenemos que ir al contrario. ¿Cuál sería el contrario de nueva? ¿Cómo es la radio si no es nueva? Vieja. ¿Sí? Podemos usar otras palabras también ahí. ¿Sí? Podríamos exagerar y darle más peso a la situación del contrario de nuevo y decir su radio, no sé, antigua, ¿sí? Eso por ahí iría mejor con moderno, sería mejor el contrario de moderno, pero no estaría mal si ponemos su radio antigua. Bien. Vamos a la última oración, ¿sí? La última oración que vamos a trabajar con los... no, tenemos otra más. Tenemos dos más. Esta y otra más. José salió rápido de su casa. Y acá otra vez, dos palabras dos palabritas son las que tenemos que modificar al contrario. ¿Cómo es el contrario de lo que hizo José? José, he metido José, lo contrario de salió, ¿qué es? Pensamos un poquito. ¿Qué es lo contrario de salió? Entró, ¿sí? José entró. ¿Y lo contrario de rápido? ¿Cómo sería? Lento, ¿sí? José entró lento a su casa. Muy bien. Recuerden, ¿sí? Cuando están mirando los videos, que si necesitan más tiempo para pensar, le pueden meter el dedo al video y le ponen pausa, piensan todo lo que quieren
Así no escuchan la respuesta que les doy yo antes de que lo resuelvan, ¿eh? Eso se pueden manejar tranquilamente. Le meten ahí, chócate, pausa, y tienen más tiempo para pensar si por ahí yo estoy yendo demasiado rápido. Todavía no manejo bien los tiempos del YouTube. Bueno, la última oración. Tengo el pelo brillante por un shampoo artesanal, ¿sí? Esta es más complicada, me parece, en algunos aspectos. A ver, empezamos con que tengo el pelo, eso sigue igual. ¿Y cuál es el contrario de brillante? Cuando algo no está brillante, ¿cómo luce? Y particularmente el pelo, que es algo que a veces lo decimos, ¿sí? Cuando no tenemos el pelo brillante, ¿cómo lo tenemos? ¿Mm? Podríamos decir opaco, ¿sí? Y hay otra forma que por ahí específicamente para el pelo, que capaz que no lo podemos usar en otras cosas, pero cuando el pelo no está brillante, a veces decimos, no sé, lo tengo como grasoso, ¿sí? El pelo que uno lo ve como que no está reluciente, ¿sí? Podríamos decir grasoso. ¿Mm? En este caso queda perfecto eso como un contrario de la palabra brillante. Y decíamos entonces que tengo el pelo opaco o grasoso por un shampoo. ¿Cómo es lo contrario de artesanal? ¿Qué es lo contrario de que algo, cuando algo no es hecho a mano, cuando algo no es artesanal? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es cómo? Cuando lo hacen en una fábrica, cuando lo hacen en grandes cantidades, ¿cómo se le dice a los productos esos? Se dice que son industrial, ¿sí? Podemos plantearlo como algo industrial, algo hecho que sale en partidas grandes por muchas cantidades y por lo general en fábricas, sino que no tiene ningún proceso de elaborado por un artesano, ¿sí? Bueno, ahí sí, estamos con la primera parte entonces de nuestra actividad donde estuvimos pensando contrarios, ¿sí? Como les recuerdo, como les dije, les recuerdo, todo este ejercicio, el sentido está en buscar ampliar o activar algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro diccionario mental, buscar palabras. Cuantas más palabras tenemos, mejor nos comunicamos. Nos vemos en el segundo video dentro de un ratito.